Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a resolver un circuito de corriente alterna. Estaremos analizando los fasoriales, como así también la corriente que está consumiendo el circuito. En este caso vamos a determinar el valor de la impedancia equivalente del siguiente circuito en paralelo. A cada una de las ramas las vamos a considerar como si fuera una sola impedancia, de forma tal que tendremos dos impedancias en paralelo, es decir, Z1 en paralelo con Z2. La primera rama corresponde a Z1 y tendrá las siguientes características. Un capacitor cuya coeficiente de capacitancia es de 300 microfaradios se encuentra conectado en serie con una bobina cuya coeficiente de autoinducción es de 0,1 henrios y a su vez se encuentra en serie con una resistencia de 10 ohms. La segunda rama corresponde a Z2 y tendrá las siguientes características. Un capacitor cuya coeficiente de capacitancia es de 200 microfaradios se encuentra en serie con una bobina cuya coeficiente de autoinducción es de 0,2 henrios y a su vez se encuentra conectada en serie con una resistencia de 50 ohms. Todos los componentes en serie están conectados a una fuente de alterna de 220 volts y una frecuencia de 50 ciclos sobre segundos. En primer lugar, vamos a determinar el valor de la reactancia inductiva mediante la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos que tenemos y determinamos el valor de la reactancia inductiva. Si analizamos las unidades, ciclos sobre segundos por henrios es ohm, siendo el ohm la unidad de medida de la reactancia. Por lo tanto, el valor de la reactancia de la bobina es de 31,41 ohm. Ahora vamos a determinar la reactancia del capacitor mediante la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos que tenemos y determinamos el valor de la reactancia capacitiva. A los 300 microfaradios los multiplicamos por 10 a la menos 6 para convertirlos en faradios. Si analizamos las unidades, 1 sobre ciclos sobre segundos por faradios nos da la unidad de medida de la reactancia, que es el ohm. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, el valor de la reactancia capacitiva es de 10,61 ohm. Ya conocemos el valor de las reactancias, conocemos el valor de la resistencia, por lo tanto con la siguiente fórmula podemos determinar el valor de la impedancia Z1. Ahora vamos a reemplazar todos los datos y determinamos el valor de la impedancia. De forma tal que la impedancia Z1 vale 23,07 ohm. Ahora debemos determinar su ángulo o argumento basándonos en el triángulo de impedancia. Por lo tanto, el ángulo lo determinamos con la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos todos los datos que tenemos. Por lo tanto, el ángulo corresponde a 64,32 grados. Ahora ya tenemos el valor de la impedancia Z1 expresada en su forma polar, es decir, con su módulo y su argumento. La impedancia la podemos representar en su forma binómica por medio de la siguiente expresión. Es decir, la suma vectorial de la componente real correspondiente a la componente resistiva más la componente imaginaria reactiva, siendo la componente reactiva la diferencia entre la componente reactiva inductiva y la componente reactiva capacitiva. Ahora representamos cada una de dichas componentes. Restamos las componentes reactivas, es decir que Z1 en su forma binómica vale 10 ohm más 20,8 j-ohm. Ahora debemos determinar el valor de la impedancia Z2, por lo tanto debemos realizar el mismo procedimiento realizado hasta ahora. En primer lugar, vamos a determinar el valor de la reactancia inductiva mediante la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos que tenemos y determinamos el valor de la reactancia inductiva. Si analizamos las unidades, ciclos sobre segundos por henrios es ohm, siendo el ohm la unidad de medida de la reactancia. Por lo tanto, el valor de la reactancia de la bobina es de 62,83 ohm.
Ahora vamos a determinar la reactancia del capacitor mediante la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos los datos que tenemos y determinamos el valor de la reactancia capacitiva. A los 200 microfaradios lo multiplicamos por 10 a la menos 6 para convertirlos en faradios. Si analizamos las unidades, 1 sobre ciclos sobre segundos por faradios nos da la unidad de medida de la reactancia, que es el ohm. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, el valor de la reactancia capacitiva es de 15,91 ohm. Conocemos el valor de las reactancias, sabemos el valor de la resistencia, por lo tanto con la siguiente fórmula podemos determinar el valor de la impedancia Z2. Ahora vamos a reemplazar todos los datos y determinamos el valor de la impedancia. De forma tal que la impedancia Z2 tiene un valor de 68,56 ohm. Ahora debemos determinar su ángulo o argumento basándonos en el triángulo de impedancia. Por lo tanto, el ángulo lo determinamos con la siguiente fórmula. Ahora reemplazamos todos los datos que tenemos. Por lo tanto, el ángulo corresponde a 43,17 grados. Ahora ya tenemos el valor de la impedancia Z2 expresada en su forma polar, es decir, con su módulo y su argumento. La impedancia la podemos representar en su forma binómica por medio de la siguiente expresión, es decir, la suma vectorial de la componente real correspondiente a la componente resistiva más la componente imaginaria reactiva, siendo la componente reactiva la diferencia entre la componente reactiva inductiva y la componente reactiva capacitiva. Ahora representamos cada una de dichas componentes. Restamos las componentes reactivas, es decir que Z2 en su forma binómica vale 50 ohm más 46,92 J ohm. Ahora sí podemos representar el circuito como dos impedancias en paralelo. Tenemos las dos impedancias representadas en forma polar y en forma binómica. Ahora debemos reducir el circuito a una sola expresión, con lo cual debemos resolver el paralelo de Z1 y Z2, de forma tal que utilizaremos la siguiente fórmula, siendo Z total la impedancia equivalente que representa todo el circuito. Antes de resolver la ecuación, las impedancias del denominador Z1 más Z2 las debemos sumar en forma vectorial. Esto se debe a que en corriente alterna se trabaja con magnitudes vectoriales. Recordemos que por tratarse de números complejos, se deben sumar por un lado las componentes reales y por otro lado las componentes imaginarias, de manera tal que la suma de ambas impedancias binómicas nos queda de la siguiente forma. Ahora la convertimos en su forma polar. Con la siguiente fórmula determinamos el módulo de la impedancia. Luego reemplazamos los datos y realizamos el cálculo. El módulo de Z1 más Z2 tiene un valor de 90,47 ohm. Ahora debemos determinar su ángulo o argumento basándonos en el triángulo de impedancia. Por lo tanto, el ángulo lo determinamos con la siguiente fórmula. Luego reemplazamos los datos y hacemos el cálculo. Por lo tanto, el ángulo de la suma de Z1 más Z2 corresponde a 48,45 grados. Ahora sí podemos representar a la suma de ambas impedancias en su forma polar, es decir, con su módulo y su argumento. Ahora nos restaría determinar el valor de la impedancia total, con lo cual para realizar el cálculo debemos representar en la fórmula todos los valores en su forma polar. Si prestamos atención, la suma de Z1 más Z2 la representamos como una sola impedancia y su valor es el determinado anteriormente. También habíamos logrado determinar el valor de Z1 y Z2 en forma polar. Luego reemplazamos los datos y hacemos el cálculo.
Como estamos trabajando con números complejos, debemos proceder de la siguiente forma. En primer lugar, debemos multiplicar los módulos del numerador. Cancelamos. Ahora debemos sumar los argumentos, es decir, los ángulos. Recordemos que en una multiplicación los ángulos se suman. Ahora realizamos el cálculo. Ahora dividimos los módulos y los ángulos los restamos. Recordemos que en una división los ángulos se restan. Realizamos el cálculo. De esta forma hemos logrado determinar el valor de la impedancia total equivalente que representa a todo el circuito. Ahora bien, sabemos el valor de la impedancia equivalente y el valor de la fuente de tensión, con lo cual podemos determinar el valor de la intensidad de corriente que está entregando la fuente. Para ello aplicaremos la ley de Ohm en corriente alterna. Ahora necesitamos analizar los vectores tanto de tensión como de corriente. Y vamos a analizar qué es lo que sucede con el vector corriente cuando el vector tensión pasa por 0 grados. Recordemos que los vectores, tanto de tensión como de corriente, se encuentran girando a una velocidad angular omega con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Con lo cual, si ya definimos la posición del vector tensión en 0 grados, podemos reemplazar los datos en la fórmula. Recordemos que en una división los ángulos se restan. Realizamos el cálculo. Por lo tanto, el valor de la corriente que está entregando la fuente es de 12,58 amperes con un ángulo de atraso de 59,04 grados. Ahora representamos la corriente en el fasorial. Ahora representamos la corriente en el circuito. Que la corriente esté atrasada respecto a la tensión, esto quiere decir que el circuito se está comportando como una carga inductiva. Sabemos el valor de la intensidad de corriente que entrega la fuente. Ahora vamos a determinar la intensidad de corriente que consume cada impedancia. Con lo cual aplicaremos nuevamente la ley de Ohm en corriente alterna para Z1. Ahora necesitamos analizar los vectores tanto de tensión como de corriente. Al igual que el caso anterior, ahora necesitamos analizar los vectores tanto de tensión como de corriente. Al estar en paralelo las dos impedancias con la fuente de alimentación, ambas impedancias estarán recibiendo el mismo valor que está entregando la fuente, es decir, 220 volts. Con lo cual, si ya definimos la posición del vector tensión en 0 grados, podemos reemplazar los datos en la fórmula. Recordemos que en una división los ángulos se restan. Realizamos el cálculo. Por lo tanto, la impedancia Z1 está consumiendo una intensidad de corriente de 9,53 amperes con un ángulo de atraso de 64,32 grados. Ahora representamos la corriente en el fasorial. Ahora representamos la corriente en el circuito. Luego realizamos exactamente el mismo procedimiento para la segunda impedancia, es decir, Z2. Con lo cual aplicamos nuevamente la ley de Ohm en corriente alterna para Z2. Al igual que el caso anterior, ahora necesitamos analizar los vectores, tanto de tensión como de corriente. Al estar en paralelo las dos impedancias con la fuente de alimentación, ambas impedancias estarán recibiendo el mismo valor que está entregando la fuente, es decir, 220 volts. Con lo cual, si ya definimos la posición del vector tensión en 0 grados, podemos reemplazar los datos en la fórmula. Recordemos que en una división los ángulos se restan. Realizamos el cálculo. Por lo tanto, la impedancia Z2 está consumiendo una intensidad de corriente de 3,2 amperes con un ángulo de atraso de 43,17 grados. Ahora representamos la corriente en el fasorial. Ahora representamos la corriente en el circuito.
Por último, vamos a verificar que la corriente eléctrica que está entregando la fuente debe ser la misma que la que están consumiendo ambas impedancias. Como habíamos dicho anteriormente, al estar trabajando con magnitudes vectoriales, los valores de corriente eléctrica las debemos convertir a su forma binómica, para luego sumarlas, de forma tal que del análisis del triángulo de corriente podemos determinar el valor de la corriente en su forma binómica aplicando la siguiente fórmula, donde la componente real es igual al módulo de la corriente por el coseno del ángulo y la componente imaginaria es igual al módulo de la corriente por el seno del ángulo. Ahora bien, conocemos el módulo y argumento de cada corriente expresado en su forma polar. Reemplazamos los datos basándonos en la forma binómica. Realizamos el cálculo para cada una de ellas. Si prestamos atención al sumar ambas corrientes, es decir, la suma de I1 más I2, podemos ver que verifica. Esto significa que la corriente que entrega la fuente es la misma corriente que están consumiendo ambas impedancias. Recordemos que por tratarse de números complejos, se deben sumar por un lado las componentes reales y por otro lado las componentes imaginarias. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.